Seguimos y vamos a referir nuestra decisión del Instituto Federal Electoral sobre el caso famoso Monex. Así es, este caso que salió a relucir, vamos, por la campaña presidencial en la que Enrique Peña resultó ganador. Y bueno, que también pues salió a la luz que el PRI habría terciado a través de diferentes empresas el uso de tarjetas que estuvo entregando a la población con recursos, evidentemente para la campaña principalmente presidencial, también senadores y diputados, y que tanto PAN como PRD estuvieron exigiendo que hubiera una sanción, que se considerara que hubo ahí pues violaciones a la ley, rebase de topes de campaña. La verdad es que pues la resolución del IFE no ha dejado satisfechos a los partidos de oposición. Sí, fue el sentido de que deberían considerarse financiamiento ilegal. La verdad que el IFE al final de cuentas no accedió a esta petición, a esta demanda. Lo que sí hizo fue considerar este financiamiento, que son más de 50 millones de pesos, como gastos de campaña. Y desde luego cuando llegue el momento, porque todavía no han hecho el informe final sobre los gastos de campaña, al incorporar esta suma a los gastos de la campaña que sí están reconocidos, pues va a rebasar el tope de campaña y el PRI tendrá que sufrir una multa por esta circunstancia, pero no le dieron la razón a la oposición en el sentido de que hay un financiamiento ilegal. Ellos dicen pues que son financiamiento legal, pero aunque sea financiamiento legal, cuando rebasa el tope de campaña, pues ya es sancionable, ¿no? Claro, y de hecho hubo muchas críticas, principalmente ayer en internet, en el sentido de que era demasiada casualidad que el IFE sesionara precisamente el día que se resolvía el caso de la francesa Florence Cassés, ya que ellos, bueno, se menciona, ¿no? Hay mucha suspicacia en el sentido de que se quiso tapar un poco el caso Monex con el caso de la francesa, y bueno, pues habrá que ver por qué decidieron finalmente sesionar ese día. Lo cierto es que, al menos en redes sociales, pues el IFE ha terminado con una imagen muy mala. La unidad de fiscalización fue criticada por realizar un trabajo a fondo. Yo creo, no sé si sea incapacidad técnica del órgano fiscalizador del IFE, o sea, una cuestión de conveniencia política. La verdad es que cuando todos los procedimientos de fiscalización y los resultados que arrojan la revisión de las cuentas, pues no convencen a nadie. Pensar que los candidatos no rebasaron el tope de 336 millones de pesos en la campaña presidencial, pues es infantil, es ingenuo, ¿no? Pero había que ver qué hay atrás, por qué no detectan este rebase de tope de campaña. Sí, exactamente. Y además esto también finalmente pues revela todas las limitaciones que tiene la ley, que es una ley pues bastante flexible, que el hecho de que no se esté fiscalizando en la campaña, sino hasta que termina, todo esto haría necesaria una reforma también para que a los partidos no les sea tan fácil violar la ley, porque la violan, hay impunidad y después puede venir una sanción económica casi siempre y finalmente no pasa nada. Sí, porque a nivel en la legislación federal electoral, allá sí el rebase de tope de campaña no es causal para anular un triunfo, como lo es en el Estado de México, que tampoco aquí nunca se rebasa según el IEN, ¿no? Pero allá no se sanciona con la nulidad del triunfo, sino con una sanción, una multa que pues al PRI también le sale caro, a todos los partidos en realidad, ¿no? Pero en el Estado de México sí es causal de nulidad de elección y pues nunca tampoco han rebasado los topes oficialmente. Así es, eso de verdad debería obligar a una reforma, pero esa reforma la tendrían que hacer los mismos partidos, así que es muy difícil que la puedan concretar, ¿no? Sí, claro, y queremos referir también una cuestión así preocupante por lo que implica, por lo que denota y connota, es el hecho de una información del INEGI, de las últimas del 2011, pero apenas la acaba de dar a conocer, que el Estado de México es el segundo lugar en muertes por desnutrición. En el país se murieron en el 2011, porque es la última información que maneja, casi 7.952 personas por desnutrición, y en el Estado de México se murieron 700, poco más de 700, lo que la coloca en el segundo lugar, y es una situación preocupante. Y yo creo que en este sentido, pues, quizás también viene de allí lo de la cruzada contra el hambre, ¿no? Sí, la verdad es que, por supuesto que es preocupante, llama la atención, pues, que exista lamentablemente tanta muerte de personas, porque muchas veces la gente cree que ya nadie se muere por hambre, que no es cierto, que todos tienen lo necesario para sobrevivir, pero no es así. Hay zonas donde no hay trabajo, donde no tienen actividad, donde tampoco existen pues las condiciones para tener, digamos que una buena siembra, cosecha, y entonces la gente ¿qué hace? ¿Qué comen? Sí, efectivamente, eso implica pues, y también refleja que el Estado de México, a pesar de que es un estado que está considerado como rico, en realidad tiene muchos contrastes sociales y problemas de pobreza muy extendidos y al grado extremo, porque imagínense que se mueran 700 personas por desnutrición, es una cuestión que no es para enorgullecer a nadie, sí va a preocupar a todos. Sí, por supuesto, la verdad es que ahí enciende las alarmas para las autoridades, o tendría que hacerlo. Y bueno, nuevamente pues mencionar este tema de la intención
de que aumente la tarifa al pasaje, pues sigue un gran rechazo por parte de la ciudadanía, un gran rechazo que ha sido respaldado incluso por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, que también ya salió a señalar que sería injustificable que aumente la tarifa y que afectaría tremendamente a los estudiantes, entre otros sectores. Sí, en este rechazo, atrás del rechazo hay una gran preocupación por lo que implica el peso que puede significar en las finanzas económicas de la familia que gana el salario mínimo o que gana 100 pesos diarios, aumentarle 2 pesos al transporte, porque imagínense, si toma cuatro camiones, pues representan 8 pesos más al día, y 8 pesos sobre un sueldo de 100,000 implica 8% más destinado al pasaje para poder ir a trabajar, ¿no? Entonces la situación es delicada. Es entendible que la gente esté preocupada. Lo que no lo entienden, desde luego, son los que ganan mucho. Sí, por supuesto, sí. Unos 40 pesos que bien podrían emplearse para comprar algún alimento o para otras cuestiones, para ir generando algún ahorro, no sé. Para mucha gente puede significar mínimo pensar en 2, 3 pesos, pero la mayoría de la población, en las condiciones en las que estamos viviendo, la verdad es que sí le implicaría un gasto, sobre todo a largo plazo, viendo acumulado al año, a los meses. Sí, sobre todo incluso en el diario, porque esas personas van al trabajar, van viviendo muy mal al día, escasamente para alimentarse y alimentarse mal, y un cargo adicional de 8 pesos al día, pues es muchísimo, es una cuestión intolerable que deben entenderlo tanto las autoridades como los transportistas. Los transportistas deben de buscar ahorro por otras vías, eficientando su administración, el empleo de su equipo de autobuses o de microbuses o taxis, lo que sea, por ahí deben de buscar ahorro, ¿no? Y además el año pasado el gobernador, Erubiel Ávila, dijo que no iba a haber aumento, que no lo iban a tolerar. Entonces la gente está esperando a que cumpla eso, que no exista ninguna concesión hacia los transportistas, que además todo el mundo sabe que el transporte es ineficaz, es malo. Hemos hablado mucho de eso y todos los ciudadanos pues lo saben, lo viven a diario. Sí, nunca han cumplido el ofrecimiento cuando obtienen una alza tarifaria de que van a mejorar el servicio en todos los sentidos, nunca lo han hecho. Así es, entonces no tenemos por qué confiar en ellos y bueno, ojalá que las autoridades busquen otras alternativas. Seguramente en los próximos días ya habrá una definición. Por lo pronto, bueno, pues el tiempo se nos ha acabado. Macario, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y bueno, los esperamos en otro programa.